Muy buenas, estimados oyentes del podcast Desde la Azotea. Bienvenidos a un episodio más. Hoy, otro episodio de colaboración con la Universidad de Costa Rica. Un episodio súper especial con un gran invitado. Hoy nos acompaña. Tenemos el gusto de poder contar con el profesor Víctor Vega Garita. Él es ingeniero en materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica y profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica desde el año 2011. Además, terminó estudios de doctorado en el 2019 con temas relacionados con la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento por medio de baterías. Hoy viene aquí a conversar con nosotros a este episodio del podcast porque justamente queremos conversar sobre esto, sobre ese tipo de energías alternativas, energías fotovoltaicas, y además queremos conversar un poquito no solo la opinión del profesor, sino todo el conocimiento que él tiene en relación con las energías renovables. No quiero gastar más el tiempo, sino sin antes decirle al profesor que bienvenido y agradecerle por estar acá. Profesor, bienvenido. Hola Juan, muchísimas gracias por la invitación más bien. Y estamos acá para conversar un poquito sobre energía solar y todo lo que se nos ocurre, supongo también en el momento que esta tecnología es muy interesante. Hay muchas cosas que podemos conversar y más bien le cedo la palabra para que iniciemos de una vez. Muchas gracias, profesor, y justamente arranquemos por ahí. Hablemos de energía solar. ¿Es la energía solar la energía del futuro o del presente? Bueno, la energía solar tiene primero, tal vez empezamos por ahí, hay muchas, al menos dos grandes áreas en las cuales podemos catalogar la energía solar. Está la energía solar térmica, que vamos a llamar, que es la que nos permite generar calor para hacer diferentes cosas, y está la otra energía que usted mencionó ahora, que se llama fotovoltaica. La energía fotovoltaica tiene que ver más bien con usar la energía del sol para convertirla en energía eléctrica. Ahora, si usted me pregunta la energía solar como un todo, si es parte del presente o es del futuro, es parte del presente en definitiva, ¿verdad? Ya pasamos la época en la cual la energía solar era algo experimental, era algo que se hacía en laboratorios o era algo que un científico descubrió hace 100 años cuando accidentalmente la luz le dio a ese compuesto químico y al final se dio cuenta que aumentaba un poco la eficiencia del proceso por la luz. Bueno, ya pasamos un poco esa etapa, ya estamos en el momento en el cual usted o yo podemos ir a alguna empresa en nuestro país y colocar módulos fotovoltaicos en nuestra casa, o podemos comprar calentadores solares para ponerlos en el techo de nuestra casa y generar ya sea electricidad o calor. Ahora, es una tecnología que todavía está en franco, digamos, desarrollo, en franca adopción y de democratización de la tecnología, como los vehículos eléctricos u otro tipo de tecnologías. Y el éxito para poder hacer esta una tecnología masiva en el cual el futuro esté muy relacionado o dependa mucho de esta tecnología, va a estar a la vez directamente conectado con el éxito que tengamos para mitigar el cambio climático. Entonces, ahí está. Si somos exitosos en poder tratar de darle la vuelta a la tortilla, por ponerlo en términos comunes, ¿verdad? Vamos entonces a ver mucha energía solar en nuestro futuro. Profesor, ¿cómo funciona una celda fotovoltaica? Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a tratar de hacerlo lo más relacionado con aquellas cosas que vimos, qué sé yo, en el colegio, ese tipo de asuntos, ¿verdad? Entonces, pensemos en una celda solar. De hecho, podría ser perfectamente algo similar al tamaño de mi teléfono celular, ¿verdad? Que tengo por acá. Okay. Una celda fotovoltaica, primero que todo, es muy delgadita. Estamos hablando de alrededor de 0,3 milímetros, ¿verdad? Un milímetro es algo sumamente pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de algo que es todavía más delgadito. Claro. Típicamente están hechas de silicio, ¿verdad? Okay. De silicio. El silicio es muy abundante en la corteza terrestre. De hecho, los ladrillos están hechos de silicio, los vidrios están hechos de silicio. Es un elemento muy común. Claro, ¿qué es lo que sucede? Para poder fabricar celdas fotovoltaicas ocupamos llevar
el silicio por un montón de etapas químicas y físicas para que llegue a ser casi un material perfecto, ¿ok? Un material sin defectos, un material cuyas pérdidas sean lo menos posible. Entonces, primero tenemos eso claro. Es un material que presenta ciertas características después de procesarlo bastante, invertir bastante energía en él también, que eso podemos conversarlo luego. Muy importante. Muy bien, ahora, ¿qué es un módulo? ¿Qué es una celda fotovoltaica? Es entonces un pedacito, una celda, ¿verdad? Un pedacito que va a componer luego un todo, que cuando la luz incide sobre este material, ¿verdad? Resulta que los electrones del silicio, que es un material semiconductor, es decir, es un material que no es como un material metálico que conduce fácilmente como el cobre, y tampoco es como un material que no conduce la electricidad, qué sé yo, como las cerámicas típicas, ¿verdad? Es un material que está en el medio, ¿verdad? En la tabla periódica, recordarán de sus clases de química, se encuentra un poco ahí en el medio. Bueno, así es. Entonces, este material resulta que cuando se expone al sol, ¿verdad? Los fotones, ojo, ahí fotovoltaico, esta es la primera parte, fotones, ¿verdad? La luz en su comportamiento como onda incide sobre este material y hace que algunos electrones suban de nivel de energía, o sea que se vuelvan más, digamos, más energéticos, ¿verdad? Y cuando ellos se vuelven más energéticos, significa que se pueden mover más fácil, y si se pueden mover más fácil, significa que yo podría, teóricamente, ¿verdad? Si conecto los dos cables, ¿verdad? Que los tengo separados y los conecto, podría hacer que se establezca un flujo de electrones en ese material. Eso es un material fotovoltaico que produce, por así decirlo, un voltaje, una tensión eléctrica, ¿verdad? Entonces esos dos términos están ahí unidos, fotovoltaico. Ese material, porque no cualquier material que al ponerlo en contacto con la luz me puede generar un voltaje y una corriente, es decir, me genera potencia, al final del día me genera energía, ¿verdad? Eso es, en resumidas cuentas, una celda fotovoltaica. Ahora, estas celdas se unen, ¿verdad? Se conectan varias de ellas, varios de estos cuadritos se conectan en algo más grande, que sé yo, que puede ser de un área de 1 metro por 2 metros, típicamente, para hacer lo que se llama un módulo fotovoltaico, que es cuando ya eso es lo que compramos para ponerlos en nuestras casas, ¿verdad? Porque va a producir mucha más energía que una celda relativamente pequeña como este tamaño, más o menos. Los ponen generalmente, profesor, en los techos de las casas, encima de los techos de las casas. Así es. Sí, es una forma de hacerlo. Se hace mucho así cuando estamos en lugares urbanos, pero podemos perfectamente instalarlas en lugares abiertos, ¿verdad? Pensemos en Guanacaste, ¿verdad? Lugares bastante planos, con cierta inclinación, tratando de que las montañas no nos afecten mucho por la sombra, etcétera. Pero sí, al menos en la parte urbana se instalan muchos en los techos de las casas. Es una opción bastante común en lugares sumamente urbanos. Correcto. Ahora, justamente queremos pensar en ese uso práctico que se le da a las celdas fotovoltaicas. Podríamos estar hablando de que podríamos ver pronto un iPhone o un smartphone con celdas fotovoltaicas y que eso le ayude a poder capturar, a poder convertir, ¿verdad? Y de esta manera cargar su batería, ¿verdad? A través de la radiación solar. Ahora, ¿por qué? Porque el bendito problema de los celulares es que se le va la batería, dice la gente, así lo dice popularmente, me quedé sin batería, aunque la batería sigue ahí, pero la gente dice, me quedé sin batería. ¿Será que estaremos a las puertas ya? El avance científico, ¿verdad? Se ha movido tanto para poder pensar ya que a la vuelta de la esquina podremos tener ese tipo de smartphones, si no es que ya existen algunos, ¿verdad, profesor? Sí, existen, recuerdo, como bancos de respaldo, como no sé si recuerda, se hizo famoso hace no mucho tiempo que la gente anda un paquetito de baterías extra en el bolso para poner el celular por aquello que se descargue. Claro, tenías que cargar eso primero antes de llevártelo, ¿verdad? Sí. Algo así es lo que uno quisiera hacer, y algunos de esos banquitos ya vienen con unos paneles, con unas celdas que usted puede abrir, ¿verdad? Las pone ahí en el sol y carga su batería y su celular. Pero para ir aún más atrás, me recuerdo, y ahorita acabo de pedirle a mi hijo la calculadora que le acabo de regalar a él justamente, porque yo tenía una igual, y como se puede imaginar, esta calculadora que es tan importante para los ingenieros,
Ahí le estamos viendo las calculadoras. Tiene una celda ahí fotovoltaica. Está. Entonces, yo recuerdo que apenas tuve una impresión de que mi mamá, de hecho, ella era profesora, tenía una calculadora chiquitita para cosas sencillas, tenía un módulo fotovoltaico, pero era eso, que usted le pasaba el dedo y como que dejaba una tinta o una cuestión así, usted la pasaba y no era tan sólida. Bueno, eso porque la tecnología en ese tiempo no era tan sofisticada, o tener ese tipo de silicio en una calculadora haría que fuera muy cara hace muchos años atrás. Hoy por hoy es algo que usted puede comprar, digamos, por un precio relativamente bajo. Entonces, es posible tener ese tipo de sistemas, ¿verdad? Ahora, eso es parte de una nueva línea de investigación que se llama fotovoltatrónica. Vamos a ver qué significa eso. Es una palabra nueva. Unión, exacto, es la unión de la parte fotovoltaica con la electrónica, que es justamente lo que usted me menciona, ¿no? Okay. Tenemos un sensor, una cámara, ¿verdad? ¿Qué pasa si se va la luz? Bueno, si se va la luz, perdemos la conexión, no vamos a grabar absolutamente nada. Ahora la idea es tener sensores con almacenamiento, con generación de energía, ¿verdad? Para que puedan funcionar lo más que se pueda. Tenemos semáforos en Costa Rica. No sé si han notado que muchos semáforos en Costa Rica tienen un panel solar arriba, ¿verdad? Y además una cajita ahí donde guardan la energía, porque ¿qué pasa si se va la luz? El tránsito tiene que seguir, ¿verdad? Bueno, se va la luz, no, se va la electricidad, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos muy populares, está bien, para que entendamos todos. Claro que sí. En este caso es particularmente interesante, si se va la luz no funciona el panel solar. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Podría ser, es factible técnicamente poder encontrar celulares con estas tecnologías. La pregunta más bien sería si resulta un producto ya atractivo para la gente, ¿verdad? Eso está por verse todavía. Claro que sí. Entonces, ¿podría ampliarnos, profesor, un poco, ahondar un poco más en lo que es energía solar, fotovoltaica, y nos podría ampliar un poquito más sobre los usos de esta y las posibilidades también, ¿verdad? La energía solar, como buen profesor, me gusta tirarme un poco para atrás, ¿verdad? Me dicen, ¿qué pasa ahorita? Y uno empieza, como dice mi hijo, empieza ahí desde la prehistoria, ¿no? La energía solar como tal, fotovoltaica, ojo que estoy hablando solo de la parte de generar electricidad, empieza siendo un tema de investigación que desarrollan algunos un laboratorio, ¿verdad? Los laboratorios Bell, ¿verdad? Que también inventaron los transistores, etcétera. Y realmente comercialmente no era tan atractiva y sus aplicaciones no eran atractivas hasta que llegó la carrera espacial. Llega la carrera espacial y entonces nos podemos permitir comprar cosas caras, ¿verdad? Con el pretexto de que tenemos un enemigo, ¿verdad? El cual vencer, ¿verdad? Tenemos que ser más rápidos, tenemos que desarrollar tecnología. Claro. Y entonces la energía solar fotovoltaica se vuelve atractiva, al menos desde ese punto de vista, donde las inversiones podían ser lo suficientemente grandes para pagar esos desarrollos. Claro. Ya más adelante empezamos a optimizar todos esos procesos, justamente hacerlos más eficientes, y podemos tener esos materiales en aplicaciones ya más normales, por así decirlo. Entonces, la energía solar fotovoltaica nos puede servir para tener dos tipos de sistemas. Uno de ellos puede ser un sistema aislado, que es decir, pensemos en Alto Telire, en Talamanca, ¿verdad? En Alto Telire, en Talamanca, para poder llevar ahí los postes del ICE, ¿verdad? Tendríamos que hacer inversiones enormes con un impacto ambiental muy grande, porque tendríamos que ir en medio de los bosques, ¿verdad? Protegidos, la selva casi virgen, supongo, de esos lugares, para poder electrificar ese lugar. Y estoy seguro que no se justificaría ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista ambiental. Entonces, podemos usar módulos fotovoltaicos, varios de ellos conectados, ¿verdad? Para poder producir más, y junto con baterías y otras componentes para que la gente pueda tener acceso a cargar sus teléfonos, a estar comunicados con todas las demás personas que no se encuentren, por ejemplo, en ese lugar. Entonces, nos permite llevar electricidad a lugares que no están conectados a la red eléctrica. También nos permite, desde luego, conectarnos a la red eléctrica por medio de sistemas conectados a la red, se llaman. Entonces, uno puede tener su casa con
módulos fotovoltaicos, ¿verdad? Conectados a la red eléctrica. Y en Costa Rica se permite, por ejemplo, que usted genere electricidad, que la utiliza en su casa y luego si hay algún excedente lo puede inyectar a la red eléctrica y luego lo puede recibir de vuelta si usted lo necesita, por ejemplo, en la noche, ¿verdad? Porque no produjo suficiente electricidad, a una tarifa más básica. Entonces, más baja, perdón, a una tarifa más baja. Entonces, ese es un tipo de aplicaciones. Ahora, así como sucede o puede suceder en su casa o en la mía, este mismo concepto se puede aplicar en la industria, donde los consumos de energía son más altos y le pueden permitir a estas empresas disminuir también la factura eléctrica, ¿verdad? Que es un componente importante en sus costos de producción. Entonces, la energía solar fotovoltaica tiene tantas aplicaciones como usted quiera y en tantos campos como usted desee también, ¿verdad? Entonces, por ahí también les respondo con respecto a las aplicaciones, ¿verdad? También se utilizan aplicaciones militares donde yo ocupo, no sé, igual estoy en un desierto, ¿verdad? Ocupo conectarme con las comunicaciones, algún lugar remoto, pues ocupo energía, qué mejor que el sol, ¿no? El sol no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, está ahí de libre acceso. Es una de las grandes bellezas de la energía solar, es que yo no tengo que ir a intervenir un río, ¿verdad? Que está en cierto lugar, en cierta localización, aunque si bien depende de dónde esté yo en el planeta, puedo tener más o menos radiación, es un recurso que está disponible para todos y todas. Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Justamente queremos hablar, nos puede conversar cómo a nivel país, cómo a nivel sociedad podemos volcarnos por completo o con mayor fuerza para realmente comenzar a incluir la energía solar en nuestras casas, en la mayoría. Sí. Eso es importante, ¿verdad? Hay muchas discusiones al respecto de esto, porque como toda tecnología, ¿verdad? Que todavía, digamos, no es accesible para todas las personas en nuestro país o en el mundo, ¿verdad? Todavía necesitamos de ciertos mecanismos que nos ayuden para poder acceder a esas tecnologías que esperamos, así como los celulares, ¿verdad? Que antes eran, yo me acuerdo, mi mamá tenía ese bloque, ¿verdad? De celular y tuvo que invertir cierto dinero, ¿verdad? Bastante para poder tener un celular. Y ahora es una tecnología que es con sus bemoles, ¿verdad? Algunos mucho más caros, otros menos, pero siempre podemos de alguna forma u otra estar conectados. Así es. Eso es lo que esperamos también con la energía solar. Por eso es que países como Alemania daban incentivos para que la gente pusiera estos sistemas en sus viviendas. Por eso es que países como China es el mayor hoy por hoy en día que implementa esta tecnología, ¿verdad? Porque es algo que nos va a ayudar a disminuir de diferentes maneras nuestra dependencia de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es que tienen que existir políticas, ¿verdad? Públicas y privadas inclusive, que incentiven este uso de tecnologías para que en el tiempo, como ya ha venido ocurriendo, el precio disminuya cada vez más y más para que se vuelva más accesible a las personas. Costa Rica ya ha avanzado un poco en ese sentido, sobre todo la parte esta se llama generación distribuida, que tiene que ver con el hecho de que yo puedo generar electricidad para mí mismo, para mi barrio, ¿verdad? De manera distribuida. Entonces imaginémonos como, no sé si han tocado el tema de blockchain, ¿verdad? Que hablan que hay un montón de computadores conectados para poder asegurarse que todas las transacciones se guarden, ¿verdad? Y que estén guardadas en diferentes ordenadores para que nunca se pierda la información y no se pueda falsificar este tipo de cosas, ¿verdad? Está descentralizada. Bueno, acá en este caso la generación distribuida es eso, es generación descentralizada. Antes teníamos yo recuerdo, yo viajaba a la Universidad de Costa Rica de Turrialba para recibir clases de música y pasaba por el río Reventazón que pasaba por ahí. Pues recuerdo muy tristemente, ¿verdad? Bueno, que antes, cerca del río Reventazón, en Turrialba, habían barquitas de estas que se usan para los rápidos, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de deportes, ¿verdad?
Después de algún tiempo hubo que intervenir el reventazón porque había que generar energía eléctrica. Y recuerdo ver el caudal mucho más disminuido y todos los negocios que estaban alrededor del río Reventazón en Turrialba desaparecieron, ¿verdad? Pues la energía solar, ¿verdad? Lo que hace es que yo pueda generar de manera distribuida. No tengo que construir esas represas enormes para inundar un terreno. Por ejemplo, el lago del Arenal es artificial, ¿verdad? Fue algo que se construyó, que se inundó para poder tener una represa grande que nos diera electricidad a Costa Rica. ¿Y por qué dicha que se hizo? Porque somos país bastante verde en términos de generación eléctrica. Pero hoy por hoy no es necesario hacer ese tipo de inversiones tan grandes y con tanto impacto ambiental. Podemos irnos a tecnologías más limpias, ¿verdad? Como la energía solar, que nos permite además democratizar el uso de la energía. Y es que eso es a lo que vamos, ¿verdad? Ahora a la gente le preocupa qué energía consume, qué energía produce y queremos ser lo más amigables con el medio ambiente también. Ojalá eso sea lo que prime, ¿verdad? También, y esa es la política pública que tiene que venir, ¿verdad? Junto con todo esto, ¿verdad? Ocupamos que todas las visiones se ecualicen, nos pongamos a caminar en el mismo sentido, porque ya empezamos a verlo, ¿verdad? Turrialba inundado, vemos en Alemania cómo las inundaciones nunca habían sido tan devastadoras, ¿verdad? Vemos en Costa Rica que llueve más de la cuenta en ciertos momentos, etcétera, y todo eso tiene una causa y es el cambio climático, y de nuevo, la energía solar es una de esas formas de mitigar este calentamiento global. Profesor, las personas asumen que los equipos que guardan relación con la captación de energía solar, paneles solares, todo esto que venimos platicando, son muy costosos. ¿Nos podría platicar al respecto? Sí, vamos a ver. La energía solar fotovoltaica en Costa Rica es muy atractiva para empresas y comercios en particular, porque la escala de la inversión con respecto a lo que se recibe en términos económicos, para ellos resulta muy rentable. De hecho, es un negocio que si muchas empresas no han explorado, les puede ayudar bastante a disminuir su factura eléctrica, y son inversiones que van a recuperar después de unos 5, 6, 7 años, inclusive menos, dependiendo de cada caso. Cuando hablamos de sistemas más pequeños, todavía nuestro mercado no logramos llegar a precios similares a lo que encontraríamos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Verdad? Pasa un poco, porque a eso me refería, que vamos un poco, se llama la curva de aprendizaje, ¿verdad? Y cómo eso también impacta los costos, ¿verdad? En Costa Rica, todavía para la parte residencial, sí hay casos en los cuales económicamente es rentable, pero inclusive, aunque uno no lo quisiera hacer por motivos económicos, si lo quiere hacer por motivos ambientales, pues también digamos que es posible. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que yo, que creo en la tecnología, estaría dispuesto inclusive a poner algo que me cueste lo mismo que pagarle a la empresa de distribución eléctrica, o podría pagar, inclusive permitirme pagar un poquito más, porque sé que la energía que estoy produciendo es 100% limpia, ¿verdad? Y además la puedo usar después en la noche con un consumo diferido que me permite la red eléctrica. Entonces sí, los costos pueden ser una barrera, pero cada vez, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los meses, son tecnologías que se van a volver más accesibles, como el teléfono celular que le comentaba con antelación. Perfecto, profesor. Justamente el tiempo nos está ganando, nos está premiando. Entonces vamos a replantear este cierre, ¿ok? Básicamente con una consulta, una pregunta que englobe lo que como guión teníamos preparado, y es referente a la energía solar como será la mejor opción, la mejor solución, y esa mejor opción, si es que lo es, si no es que hay otra, pero esa energía solar será factible para permitirnos viajar en el espacio, grandes distancias, por ejemplo, será factible para también utilizarla en Marte. Muy bien, bueno, eso es una pregunta que empieza en la Tierra y termina en Marte, ni más ni menos. Lo cual nos invita también a pensar más allá de la caja que llaman, ¿no? Bueno, no existe, y aunque yo trabaje en el tema de energía solar y también tengo conocimiento de otras energías renovables,
no existe solo una tecnología que nos vaya a sacar del desafío técnico, económico y ambiental en el que estamos. Son las diferentes tecnologías y las diferentes sinergias entre ellas las que nos pueden ayudar a salir de ahí. Pensemos en lo siguiente, por ejemplo, en Costa Rica la energía solar es máxima cuando la lluvia es más baja, es decir, en la época seca tenemos producción alta de energía solar, mientras por otro lado tenemos que usarlos en el agua que tenemos almacenada durante la época lluviosa para dejarla caer por las turbinas, ¿verdad? Y generarla en la época seca. Entonces, realmente todo va a depender de cómo hacemos de manera inteligente uso de aquellos recursos a los que tenemos disponibles. Costa Rica, si queremos aspirar a descarbonizar la economía, porque aunque generamos energía renovable eléctrica, tenemos un más de 60% de las emisiones de dióxido de carbono que son producidas a través del transporte. ¿En qué medida podemos mover eso que gastamos en transporte, esa contaminación que tenemos en nuestras calles, la podemos pasar a generación de electricidad para que se puedan usar en buses eléctricos, en trenes eléctricos, en vehículos eléctricos, en bicicletas eléctricas, en patinetas eléctricas, en scooters eléctricos? Vamos a ser más exitosos. Y si vamos a aumentar el consumo de energía eléctrica para sustituir el combustible fósil, tenemos que generar más energía eléctrica. No queremos volver a intervenir ríos, ¿verdad? Para construir estas grandes represas. Entonces, tenemos que acudir a la energía solar fotovoltaica, tenemos que acudir a la energía eólica y tenemos que acudir al almacenamiento de energía, ¿verdad? Que es la que nos va a permitir que si generamos energía en el día, la podamos usar en la noche, si es energía solar. O energía del viento nos va a permitir que si producimos mucho en la noche más bien, podríamos usar algo de eso en el día. Y entonces combinar la energía eólica con la energía hidroeléctrica, con la energía solar, con la energía geotérmica, con la energía térmica, toda esa combinación se vuelve en un problema complejo que ocupa de matemáticas, ingeniería y fortalezas en todas esas áreas para poder llegar a decir que ocupamos más bien usar inteligentemente todos los recursos que tenemos. La energía solar es una de ellas, pero va a ser clave porque los informes nos dicen que para poder mitigar mundialmente el efecto del cambio climático o por lo menos lograr esas metas que nos dice el Acuerdo de París, tenemos que instalar 10 veces más la cantidad de energía solar que tenemos hoy en el mundo, 5 veces más lo que tenemos en energía eólica y 50 veces más lo que tenemos en almacenamiento de energía. Entonces es un reto importantísimo lo que tenemos por delante. Y la energía solar no nos va a ayudar a llegar a Marte, pero una vez que lleguemos ahí, vamos a ocupar generar energía. Y ya ustedes lo han visto, cada vez que una sonda llega a Marte, lo primero que hace es desplegar sus módulos fotovoltaicos para capturar la radiación del Sol, que de nuevo hasta en Marte es gratis, ¿verdad? Entonces la podemos usar para establecernos ahí en caso que sea necesario. Yo espero que realmente podamos resolver los problemas que tenemos en la Tierra, ¿verdad? Y que hagamos la exploración extraplanetaria, digamos, solo por diversión y en búsqueda del conocimiento, más que por sobrevivencia. Espectacular cierre, profesor. ¿Podría compartirle a la gente o comentarle dónde puede obtener más información acerca de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y diferentes medios de que haya para contactarle a usted, claro, o a la escuela, por favor? Sí, tenemos desde luego nuestra página en Facebook de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ahí siempre se están comunicando todos los proyectos de investigación, acción social, cómo hacer para unirse para ser estudiante de nuestra carrera. Pueden visitar también, creo que es eie.ucr.ac.cr, que es la página de nuestra escuela, y ahí pueden ver, por ejemplo, las diferentes áreas en las cuales estamos especializados los diferentes docentes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Pueden ver nuestros planes de estudio, todo, digamos, la preparación que tenemos los profesores y el personal también administrativo para que si ustedes quieren estudiar una ingeniería, ojalá estudien ingeniería eléctrica, que es definitivamente una de las ramas que se va a necesitar mucho en los próximos años y ya se ha necesitado un montón antes y ahí va a seguir. ¿Verdad? Todos queremos los beneficios de la electricidad y por ahí estamos nosotros.
Muchísimas gracias, profesor. Usted lo escuchó aquí en Desde la Azotea, el podcast. Víctor Vega Garita. Gracias, profesor. Lo esperamos también más adelante en otro episodio. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano.